han estado muy hoy día en este ciclo de conferencias que iniciamos contigo, Marfil. Quiero darle una cálida bienvenida a cada uno de ustedes, agradecerle al equipo organizador, a Carmen, a Mabel, que están presentes aquí, también a Ana Cecilia Angulo desde la Presidencia de Propuesta Ciudadana, a ti, Marfil, por permitirnos escucharte en todo este proceso de revisión de cómo es la historia de los feminismos y cómo han sido las luchas de las mujeres, y a cada uno de ustedes por participar y ser parte también de este ciclo de conferencias. Entonces, sin más, voy a darle las palabras a Ana Cecilia Angulo. Ella es presidenta de Propuesta Ciudadana, para que nos dé la bienvenida. Adelante, Ana Cecilia. Micro, Mabel, por favor. Ya, ahora sí. Gracias, Nelita. Quiero saludar a cada una de ustedes, a cada uno, a cada una. En realidad me siento muy contenta haber sido invitada para dar estas pequeñas palabras a todos ustedes, a todas, y efectivamente reconocer de que el logro de la igualdad de las mujeres en nuestra sociedad es algo a lo que todos los seres humanos debemos aspirar. Quiero decir también de que la situación de desventaja de las mujeres no es solamente en el ámbito político, lamentablemente, sino en todas las esferas de desarrollo y de relacionamiento en nuestra sociedad. Como mujeres es un derecho y un deseo, porque también participar en la política, porque también deseamos participar en esta toma de decisiones, de cómo nos organizamos, de cómo se toman las decisiones, de cómo se realiza la distribución de los recursos. Somos el 50% de la población, más o menos, algunas décimas, y por eso mismo queremos participar en estos espacios y no solamente beneficiarnos con mayores oportunidades, sino beneficiar a todos aquellos que se acogen bajo nosotras, que son los niños, que son los ancianos, que son las personas adultas, que son las personas enfermas. En ese sentido, felicito la realización de este ciclo de conferencias. Me parece una oportunidad excelente escuchar a estas maravillosas mujeres que van a exponer estos días, que serán 3 días. Hoy día empezamos con Marfil, que ya nos ha estado dando el menú de cuáles van a ser los temas que se van a tratar. Y creo que todas las personas, hombres y mujeres, debemos estar interesados en conocer cómo ha sido la evolución, cómo es que ahora nos encontramos en esta situación, cómo es que, y discúlpenme que personalice, cómo es que ahora el Grupo Propuesta Ciudadana tiene una mujer en la presidencia y también en la dirección de una institución como CEDEPAS Norte. Entonces, a nombre del Grupo Propuesta Ciudadana, quiero darles la bienvenida a todos ustedes y felicitar las exposiciones que este día va a iniciar Marfil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Anita, por tus palabras. De hecho, estos cambios también tienen que ver a nivel institucional, así que nosotros felices de tenerte en la presidencia. Bueno, ahora voy a dar pase a Carmen. Carmen nos va a comentar un poco cuáles son los objetivos de este ciclo de conferencias y qué metodología un poco vamos a usar. Adelante, Carmen, ella es la alternativa socia de Propuesta Ciudadana. Muchas gracias, Nelly. Un saludo especial a Marfil. Un saludo especial también a Ana Cecilia Angulo. Para nosotros es muy grato para Alternativa ser parte de este consorcio que está lanzando esta iniciativa súper interesante del ciclo de conferencias, participación política de las mujeres hacia el logro de la igualdad. Y digo que es muy, muy importante para nosotros porque realmente creo que las mujeres tenemos una deuda con nosotras mismas. Y tenemos una deuda no solamente por las enormes capacidades instaladas que hay en las mujeres peruanas para seguir adelante, para lograr la igualdad de género, sino sobre todo porque tenemos una agenda pendiente que todavía no logramos que sea prioridad
en términos de políticas públicas. Y por eso es que es tan importante alcanzar un mayor nivel de representación política. Y conferencias, reflexiones, informaciones como las que vamos a tener el día de hoy, especializadas y a todo lo largo de esta semana en el ciclo de conversatorios en donde nos van a acompañar destacadas especialistas del mundo académico, pero también del mundo político, son muy importantes para lograr esa ansiada meta, no solamente del logro de la igualdad, sino sobre todo de alcanzar que sea agenda de Estado, agenda prioritaria de las políticas de Estado y también de las políticas de gobierno, asuntos que han estado muy relegados por mucho tiempo, como priorizar la violencia de género, como priorizar, por ejemplo, la problemática de la salud sexual y reproductiva, la inclusión de la educación sexual integral en las escuelas, las políticas de cuidado para que las mujeres puedan acceder a mayores posibilidades de tiempo para sus desarrollos personales, pero también para sus apuestas políticas. Y en fin, tenemos toda una agenda que es importante que se coloque y sabemos que somos las mujeres las que tenemos mucho de estas prioridades, ¿no? En la piel, y tenemos que llevarlas, tenemos que ser entonces parte de los espacios políticos, de las representaciones políticas. Por eso es que es tan importante espacios como estos que nos van a dar herramientas, ¿no es cierto?, a las mujeres que estén interesadas en participar en la vida política de manera activa. Y por eso yo le agradezco mucho a los amigos del grupo Propuesta Ciudadana esta iniciativa, a la que estamos acompañando desde Alternativa con bastante placer, con bastante agrado. Bien, sin más, entonces voy a presentar a Marfil Franque. Ella es feminista, es investigadora social, es una importante académica docente de la maestría de la gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios y ha acompañado procesos sociales de desarrollo social desde hace muchos años. Estamos muy orgullosas de que nos acompañe en esta primera sesión. El ciclo de conferencias se ha diseñado de la siguiente manera. Son 4 sesiones. Empezamos el día de hoy y terminamos el viernes. Cada una de las sesiones está acompañada por un especialista en los siguientes temas. El tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver justamente con la presencia de la mujer en la política a lo largo de la historia del país, ¿no? A lo largo de la historia no solamente de la vida republicana, sino de formación de la sociedad peruana. El día de mañana vamos a estar acompañados también con una especialista, la doctora Lisbeth Guillén, quien nos va a hacer un balance de lo que han sido las normativas que han promovido una participación política de la mujer, como la ley de cuotas y la ley de paridad de alternancia. El tercer día vamos a estar acompañados por la licenciada Marixa Glave. Ella nos va a apoyar con un análisis y reflexión sobre el tema vinculado a los retos que tienen las mujeres que quieren participar, que participan en la vida política. Ella, como es congresista, pero además como estudiosa del tema, nos va a dar muchos elementos que nos van a permitir empezar a identificar cuáles son los problemas, los cuellos de botella que necesitamos abordar como mujeres para tener una mayor presencia política en el país. Y finalmente, Diana Miloslavich, conocedora también por todas ustedes, directora fundadora de Flora Tristán, nos va a acompañar con propuestas de políticas públicas justamente para abordar estos retos de la participación política de las mujeres. Se va a tratar de exposiciones magistrales acompañadas con algunas dinámicas tipo videos, como los que nos va a presentar Marfil el día de hoy, seguido de diálogo, porque lo importante aquí también es el diálogo, el compartir experiencias y aprendizajes también con ustedes, las participantes de este grupo, así que hay que aprovecharlo. Son 2 horas no solamente de información, sino sobre todo de diálogo, de reflexión y de análisis. Bien, damos inicio entonces con la exposición de Marfil Franque a la conferencia La participación política de la mujer en el Perú, hitos históricos y precursoras. Te damos el pase, Marfil.
Gracias, Carmen. Muchas gracias. Bienvenidas a todas. Gracias por tener la gana y la paciencia de escucharme hoy. Preparé un PowerPoint. No sé si lo quieren proyectar. Básicamente para que puedan ir viendo algunas, alguna información y la puedan copiar si desean, o también luego se les puede compartir. Nelly, no sé si yo lo proyecto o tú el PowerPoint. Está bien, si gustas, intentamos proyectándolo tú. A ver. Ah, ahora me está pidiendo un password que no A ver, conozco. ahí ya estás compartiéndolo. Perfecto. Bueno, Sí, entonces, puedes ponerme, perdóname, Marfil, lo pones en la copita para verlo completo, nada más, y ahí ¿y ya. cómo paso las filminas, amiga? Con la flechita para abajo. A ver, dale. Ok, bueno, La flecha entonces de nada. teclado. Lo que me pidieron que les comente hoy día era sobre la participación política de la mujer en el Perú y algunos hitos históricos. Entonces, básicamente quería compartirles desde el periodo previo a la llegada de los españoles, la situación era muy diferente a lo que fue posteriormente con la colonia, los inicios de la República, e incluso hoy en día hay una serie de historiadoras que están analizando esa época y que descubren que en muchos de los territorios que conformaban el Tahuantinsuyo, lo que ahora llamamos el Perú, e incluso más allá, ustedes saben que ese territorio se extendió hasta las fronteras con Ecuador y Colombia y por el sur hasta casi la mitad de Chile. Bueno, en muchos territorios las mujeres tenían el poder, eran las gobernantas. Y hay evidencias de ello en Caral, en Vicus, en Moro, en Guari, en toda la costa peruana, también en zonas de la sierra. La señora de Cao, la dama de Chornacap, en fin, la joven de Cahuachi. Maritza Villavicencio, en ese video que les he compartido arriba el link, hace la presentación de su libro, que se llama El Poder Femenino en el Perú. Ella habla de 5 fuentes fundamentales del poder y el reconocimiento. Eso es fundamental. No solo es tener poder, es ser reconocidas en su valor las mujeres en aquella época tan antigua. Y ella señala que las 5 fuentes del poder son la maternidad, el hecho de que la reproducción biológica se realiza a través del cuerpo femenino, hace que el cuerpo femenino sea considerado sagrado, ¿no? E incluso determina que el parentesco y la herencia se haga por línea matrilineal, ¿no? Esto es muy importante para organizar las sociedades y las descendencias. Un segundo fuente de poder muy importante es el vínculo que las mujeres mantienen con la naturaleza, por ser ellas quienes preparan la alimentación, quienes guardan las semillas. Hasta hoy en día en la Sierra del Perú, la costumbre es que son las mujeres campesinas las que eligen y conservan la semilla, y esto es muy importante para los pueblos agrícolas. También son las mujeres, principalmente las parteras, y a través de la salud que hoy en día llamamos sexual y reproductiva, la salud reproductiva, el conocimiento del parto y del cuerpo, les permite convertirse en sanadoras, conocen de hierbas y de cómo bajar fiebres y de cómo curar muchas enfermedades, ¿no? Por todo esto, las mujeres mantienen en las culturas antiguas relaciones con la espiritualidad, con los seres sagrados que hoy en día llamamos dioses o diosas, tinacanuis, no me acuerdo cómo se llaman en quechua, pero hay muchas dioses y diosas o seres sagrados femeninos y masculinos, tantas de unos como de otros. No hay un solo dios sol, como nos vinieron a contar después los españoles, que todo lo miraban con sus anteojos culturales, ¿no? Y por último, también una fuente de poder importante es que las mujeres también son reconocidas como productoras, no solo como productoras agrícolas, que lo son también hasta el día de hoy, sino como productoras favorecidas de un bien muy importante para el intercambio entre territorios de distintas culturas, que son los textiles finos, las telas de alpaca, estos mantos bordados con plumas en la cultura Paracas y Nazca. Entonces, el trabajo de la textilería fina, que es tan importante para la paz
para el intercambio, para lo que hoy en día llamamos diplomacia, lo realizaban mujeres, ¿no? También en la Amazonía, por testimonios de cronistas, podemos saber que hubieron pueblos que tuvieron mujeres guerreras, ¿no? Las famosas amazonas. Pero además, voy a ver si puedo pasar la filmina. Opa, ¿cómo paso? Eso sí. Ah, bueno. También en la época preincaica, en el incanato, hay una serie de culturas, entre ellas la Tiahuanaco y la Inca, que tienen estructuras de poder en paralelo, dos estructuras de poder en paralelo, estructuras masculinas y estructuras femeninas. Desde el incanato, el mito de origen de los hermanos Ayar, que son 4 hermanos y 4 hermanas, se recuerdan ustedes, nos indica que en esta cultura el género no es binomial. El mundo no se divide en dos, blanco, negro, alto, bajo, hembra, macho, sino en 4. Son 4 los suyos, son 4 los hermanos y las hermanas, y eso nos dice María Rostorowski, es un indicador de un sistema de género más complejo que el que tenemos en la cultura occidental, que es un sistema donde hay masculino, 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 femenino, femenino, femenino. Es decir, la diversidad de rasgos de personalidad, inclinaciones, aptitudes, capacidades que los seres humanos tenemos no se dividen en dos mitades complementarias como en el género occidental, masculino, femenino, sino en una diversidad de géneros más amplia. Y se puede ser una mujer guerrera, como fue Mama Huaco, o una mujer doméstica y dedicada a la crianza y a la reproducción, como fue Mama Okio. Del mismo modo, hay 4 tipos femeninos y 4 tipos masculinos, es decir, los estereotipos son más amplios, ¿no? Estas investigaciones las pueden encontrar ustedes en la maravillosa colección de obras de María Rostorowski que ha publicado el Instituto de Estudios Peruanos recientemente, ¿no? La estructura de poder masculina, nos dice Maritza Villavicencio, era básicamente para la ampliación de los territorios, para la conquista, para la guerra. La femenina para la consolidación del dominio sobre los territorios conquistados, es decir, las mujeres serían las organizadoras, las pacificadoras. Las joyas eran entonces, dice esta autora, estrategas políticas y las gobernantas encargadas de mantener el orden, de dirigir, de cuidar los territorios, ¿no? Ahora sí, paremos un momentito y veamos este pequeño video de Maritza Villavicencio de 5 minutos, ¿les parece? Perfecto, Martín. No que sean las únicas, son las que he encontrado hasta ahora. Ay. Puede que con sucesivas investigaciones se siga enriqueciendo. Pero hasta el momento puedo decir, de los estudios que hemos realizado, hemos tenido en consideración que había 2 formas de ejercicio de poder de las mujeres. No estoy diciendo que sean las únicas, son las que he encontrado hasta ahora. Puede que con sucesivas investigaciones se siga enriqueciendo. Pero hasta el momento puedo decir que una modalidad eran territorios gobernados por soberanas supremas, divinas e independientes. O sea, la señora de Cao, como la ven ustedes, la señora de Chornancap, como muchísimas otras, la señora de Pacopampa, posiblemente la niña sacerdotisa encontrada en Cahuachi, en Nazca, y muchas otras más que se han ido encontrando en el bosque de Poma, que estamos esperando que se difunda el estudio donde se encontró una mujer con 2.000 piezas de oro, así como lo escuchan. Entonces, estos espacios eran de gobierno exclusivo de mujeres, no era compartido. Ellas tenían ese poder, que era territorial, que a veces era local, regional, subregional y hasta macro-regional. Por ejemplo, a la señora de Chornancap se le han encontrado ofrendas de Ecuador, ¿no? Entonces, para que vean la magnitud de su alcance. La otra modalidad eran las estructuras binarias de poder, en el sentido que había una estructura femenina de poder y una estructura masculina. Esto parece haber ocurrido en la cultura wari y se repite en la cultura inca.
dos estructuras de poder, una masculina y una femenina. Para resumir, ¿cuál es mi hipótesis, mi tesis? Que la estructura masculina de poder estaba diseñada para crear el imperio, para ampliarlo, para las campañas militares, las campañas político-militares, e ir anexando territorio. ¿Y qué le correspondía a las mujeres? Gobernar esos territorios. O sea, que la consolidación de los imperios, de estos imperios, y en particular del Tahuantinsuyo, del imperio inca, fue obra de mujeres. Eran las gobernantas locales, gobernantas subregionales y macroregionales, como veremos más adelante. Entonces, el gobierno, la gestión, la administración, lo que serían hoy día alcaldesas y presidentas regionales, estaba a cargo de estas estructuras femeninas, que veremos más adelante. Entonces vamos a entrar a las regentas del Tahuantinsuyo, donde voy a poder explicar un poco mejor estas estructuras binarias. Pero antes quisiera decir de que nos ha llegado diferentes versiones, hasta los mismos cronistas, en este caso voy a hablar solo de Martín de Murúa, ¿no? Tenían dos versiones. Por ejemplo, cuando él redacta e ilustra, como ven, sus manuscritos, sus crónicas, en 1590, él, como lo hace también con Guamampoma de Ayala, allí está la versión andina. Y ustedes ven que en 1590 acá están las collas, y cada una con su escudo. El blasón lo llevaban las mujeres. Sin embargo, Martín de Murúa regresa a España y en 1615 saca otra versión. Ahora sale el Inca con su colla, y el escudo ya no lo tienen ellas, sino el escudo lo portan ellos, los incas, ¿no? En la anterior versión está todo el listado independiente de las collas, aparte del listado de los incas. Aquí las collas son agregadas a los incas, es decir, ya se adecúa a una visión patriarcal del siglo XVII de España, ¿no? De Europa. Uno de los elementos, cuando yo pregunté a los autores, Juan Ocio, Tom Cummings, sobre esta estructura binaria, ellos la refrendan también. Y me pusieron de ejemplo esto. Acá está el dibujo del Palacio de la Colla y del Palacio del Inca. Como ven, no hay uno que sea más chico o más grande. Ese dualismo del que se habla, de Hanan arriba, Urin abajo, y que Hanan es superior a Urin inferior, y que por tanto Hanan es masculino y Urin femenino, cada vez se está descartando más. No es así. Era dos poderes en equidad. Y entonces, e independientes, como ven, cada uno tenía su palacio. La otra Hola, ya estamos de regreso. Bueno, muchísimas gracias. Miren, hasta ahí nomás vamos a ver este video, pero quería justo enlazar, fíjense qué interesante lo que nos comenta Maritza Villavicencio. Los cronistas llegan a los territorios conquistados con su cultura, con sus códigos de entendimiento de la realidad, con sus criterios, y empiezan a interpretar lo que ven desde esas formas de verlo. Entonces, ellos no comprenden que hay un sistema de género diferente y reinterpretan todo lo que ven con su propia mirada de lo que ella llama un sistema patriarcal, ¿no? Efectivamente, lo que las culturas europeas, medievales y renacentistas tienen
son sistemas patriarcales o sociedades patriarcales, que quiere decir, no sé si podríamos poner el PowerPoint nuevamente. En un sistema patriarcal son los hombres varones adultos mayores los que son jefes, los que gobiernan, los patriarcas. Ellos son dueños de vidas, de territorios, son los que ocupan los puestos de autoridad en la iglesia, en el Estado, en el ejército, la producción, etcétera. Entonces, a esto es a lo que llamamos patriarcado. Y las mujeres, los menores de edad y, por supuesto, las poblaciones esclavas conquistadas, son considerados como inmaduros, como no inteligentes, como incapaces de tener autonomía, ni siquiera de autogobernarse, y son sometidos, son sumisos, ¿no? Entonces, en la colonia, lo que ocurre con la conquista en el Perú es un giro fundamental, cultural. Se imponen nuevas reglas y nuevas formas de organizar la sociedad. Nelly, ¿podríamos compartir el...? Sí, Marfil, hazme un favor, pásale el PPT a Carmen si gustas y yo lo comparto. Yo se lo pasé Pásalo más al WhatsApp. tempranamente. ¿Ahí se ve o no se ve? Porque yo tengo screen sharing, pero no sé si se ve. Sí, se está viendo perfecto. Ya, ok, disculpen, chicas, ser tan poco capaz No, ¿qué con la ocurre? tecnología. No te Bueno, preocupes, estamos viendo las mujeres en la colonia. El asunto es que viene el sistema patriarcal. Algunas autoras consideran que en América Latina, que ahora la llamamos Abya Yala, que es como algunos pueblos originarios llamaban a estos territorios, había patriarcado, había algunas formas de sociedades patriarcales, no necesariamente todas, pero lo cierto es, Rita Segato, una gran investigadora argentino-brasileira, feminista, que hoy está siendo premiada, las llama patriarcados de baja intensidad. Lo cierto es que los españoles aprovechan los sistemas de poder existentes, las organizaciones políticas existentes, y las engarzan para generar su propia sistema de dominación. Por ejemplo, nosotros sabemos que los curacas y caciques son puestos al servicio de la corona española como un eslabón más de la dominación virreinal, ¿no? Y así con una serie de incluso instituciones preexistentes, como la MITA, que preexiste a la conquista, es una institución de origen incaica. En la colonia se reconvierte, se le da otro contenido, pero se sigue llamando MITA y sigue operando con algunas de las reglas antiguas, ¿no? Entonces los españoles organizaron estos territorios, por lo menos el territorio que hoy llamamos Perú, en dos repúblicas, la República de Indios y la República de Españoles, y cada una tenía sus autoridades y sus reglas. Pero en ambas repúblicas las mujeres están totalmente subordinadas, encerradas en una concepción de feminidad doméstica, ¿no? Una feminidad donde el rol fundamental que viene del mito de María, el mito católico de la Virgen María, la mujer dedicada básicamente a la maternidad. Entonces, la maternidad, que en el incanato y en el preincanato es una fuente de poder, en la colonia y posteriormente, hasta ahora, hoy en día, se vuelve una fuente de sujeción, de sumisión. Estamos obligadas por mandato natural o divino a ser madres. La que no es madre, pobrecita de ella, no se realiza como mujer, y la que es madre, bueno, ese es su deber fundamental en la vida, su rol fundamental, su dedicación fundamental, y en nombre de la maternidad tiene que aguantar de todo, hasta el golpe, ¿no? Entonces las mujeres se les dice que deben no trabajar, casarse pronto, tener todos los hijos posibles. Esto es para las mujeres de los sectores dominantes, por supuesto, porque las mujeres del pueblo, de los pueblos originarios y las descendientes de los esclavos que fueron traídos de África, pues ellas deben trabajar toda su vida, desde muy pequeñas, atendiendo tanto lo doméstico como lo productivo.
productivo, cuidando niños, animales, cultivos, pero también yendo al servicio de los hacendados y de los encomenderos, igual que los varones iban a la mita, ¿no? El mismo destino es el de las esclavas. Como les decía, son considerados mujeres, niños, esclavos como seres humanos inferiores, inmaduros mentalmente, incapaces de ser autónomos, de cuidarse por sí mismos y mucho menos de tener derecho alguno a ninguna participación. Sin embargo, las mujeres en la colonia, por lo menos las de la clase dominante, lograron algunas estrategias de resistencia, porque nunca hay poder total. Siempre hay resquicios para resistir el poder y para insurgir. Las mujeres esclavas, por ejemplo, escapaban, los esclavos solían escapar de las haciendas e irse a territorios donde había paludismo, donde no habían sido cultivados y podían sobrevivir ahí en libertad, en los famosos palenques o quilombos, donde conservaron sus tradiciones religiosas, culturales, culinarias, y vivieron a veces muchos años en independencia, ¿no? 30 años, 50 años, qué sé yo. Y es algo muy interesante. Y las mujeres indígenas y las mujeres de sectores altos también lograban insurgir y rebelarse o resistir. Las mujeres de las clases altas a través de la tapada, que fueron muy tratadas de reprimir muchas veces, que no querían que las mujeres salgan a la calle y menos tapadas, porque hacían lo que querían, según los hombres, ¿no? En realidad, no creo que harían mucho las pobres mujeres, pero eran escapadillas, pero nada, pudieron mantener su derecho a salir tapadas a las calles porque hicieron protestas callejeras y también se podían refugiar en conventos cuando se quedaban viudas o solteronas, sobre todo las suertudas que no las casaban a la fuerza, y los conventos organizaban veladas literarias, obras de teatro, bailes, leían, escribían poesía, ¿no? Entonces siempre hubo lugares para escapar, al igual que también al igual que también había esclavas que lograron su liberación a la muerte de sus amos. Ellos dejaban en sus testamentos indicado que a tal o cual esclava le iban a dar su libertad y iba a poder ir a vivir a la ciudad como una mujer libre en los barrios bajopontinos que se llamaban atrás del puente, en el Rímac. Eran las libertas por amor, de las cuales Christine Hunfeld ha hecho una investigación muy interesante, ¿no? Con testimonios de juicios en la época de la colonia. Y en la época de la independencia, pues las mujeres se involucraron y participaron activamente. Últimamente se han estado haciendo investigaciones muy interesantes al respecto y se ha recuperado la figura de una serie de heroínas de la independencia. Incluso ahora hay exposiciones interesantes, solo les voy a mencionar sus nombres. Está Micaela Bastidas, por supuesto, la esposa de Túpac Amaru. No fue la única mujer de la familia de Túpac Amaru, por cierto, que participó en su gesta, sino muchas otras mujeres de su familia, que luego tuvieron que llegar a Lima en una larga caminata de 300 y pico kilómetros. Murió muchísima gente en el camino para ser embarcadas por el virrey de la época a España, donde murieron en el exilio. Una historia muy triste que hoy en día escenifican una vez al año o 2 veces al año las compañeras del Teatro Yuyashkani, Ana Correa, en un recuerdo de esta gesta heroica, ¿no? La familia de Túpac Amaru, que fueron víctimas de la crueldad del virreinato en la represión de esta gran insurrección colonial. Y luego, por supuesto, está la señora Parado de Bellido, María Parado de Bellido, Juana Zurduy en el Alto Perú, en la actual Bolivia, Tomasa Tito Condemaita, otra cacica cusqueña que ayudó muchísimo a la gesta de Túpac Amaru, y la misma esposa del general Gamarra, que luego sería presidente del Perú y que a ella la llegaron a llamar la presidenta. Entonces, tanto mujeres de origen indígena, cacicas, como Tomasa y Micaela Bastidas, como las heroínas Toledo, por supuesto, en la Sierra Central, en la zona Huanca,
como mujeres de los sectores criollos, como la generala Gamarra, ¿no? Y entonces ahora nuevamente le voy a pedir un ratito a Nelly que nos ayude con otro videíto sobre este periodo de la historia y las mujeres. Ahora nos saltamos, un segundo. La independencia, la antropóloga y curadora peruana Karen Bernedo condujo una investigación y posteriormente una exposición artística junto con 14 artistas mujeres, con la intención de sacar del anonimato a las heroínas de la independencia y elaboraron obras que las representan con el objetivo de visibilizar su participación en la lucha por la independencia del Perú. La exposición colectiva Emancipadas y Emancipadoras, las mujeres de la independencia del Perú, presentada durante el 2019 en el Centro Cultural de España en Lima, ofreció las interpretaciones de diversas artistas contemporáneas sobre las mujeres que contribuyeron de múltiples formas a la causa independentista, con el fin de que logremos imaginarlas desde su dimensión rebelde y heroica. Su principal preocupación era darles un rol protagónico a estas heroínas y modificar la imagen de mujeres pasivas que se ha transmitido por mucho tiempo. Además, buscó devolverles sus rasgos indígenas, alterados en diversos retratos e ilustraciones en los que se las representa con rasgos extranjeros. Luego de la muestra, la curadora reunió las imágenes de algunas de las precursoras y heroínas en una lámina escolar, en la que muestra las interpretaciones artísticas por el anverso y la reseña que describe su acción heroica en el reverso. En esta lámina se presentan las interpretaciones de Manuela Sáenz, Ana de Tarma, Ventura Calamaqui, Brígida Silva de Ochoa, Paula Huamán y Eufrasia Ramos, Cleofere Toledo, María Toledo e Higinia Toledo, Rosa Campuzano, María Parado de Bellido, Tomasa Tito Conde Maita y Bartolina Sisa. A continuación se presentan dos obras de la muestra: María Parado de Bellido de la artista Saruina Benuca Ebanán y Pampa de la Quinoa del artista Kelly Alfaro. María Parado de Bellido es una tabla de sarua decorada con tela bordada del artista Benuca Ebanán, 1987, Lima. El texto en quechua dice: "Yo no he venido para informar, sino para sacrificarme por causa de la libertad". Esto hace referencia al intenso interrogatorio al cual se documenta que fue sometida con el fin de que delatara a sus compañeros independistas. La lámina de la exposición artística detrás de la imagen de María Parado de Bellido presenta esta reseña de su acción heroica. María Parado de Bellido, Ayacucho, 1761. En 1820 se integró junto a su esposo y sus hijos al grupo de patriotas organizado en Paras, Cangallo, con el fin de colaborar con la guerrilla auspiciada en la Sierra Central por el general Álvarez de Arenales, que obedecía a la estrategia del general José de San Martín encaminada a desgastar al ejército realista. María Parado colaboró con su esposo en las tareas de espionaje. Gracias a la valiosa información que otorgó, los patriotas fueron avisados a tiempo de la planeada incursión del ejército realista al pueblo de Quilca-Machay, el 29 de marzo de 1822, y la localidad pudo ser evacuada a tiempo. La persona a través de la que María Parado enviaba su correspondencia fue capturada por unos sacerdotes leales al virrey, que lo entregaron al general Carratalá. El general conoció así las actividades que realizaba María Parado, ya que una de las cartas llevaba su firma. María Parado fue apresada y, sin embargo, ella se negó a contestar todas las preguntas encaminadas a desarticular la red de información y desechó las ofertas de recompensa, y tampoco se inmutó al ser advertida de que su casa sería quemada si no colaboraba.
Su actitud motivó que fuera condenada a morir fusilada. La siguiente obra artística lleva como nombre Pampa de la Quinoa. Este es un collage del artista Kelly Alfaro, Cajamarca 1985, que muestra a mujeres peruanas de diversos momentos históricos de nuestro país que lucharon por nuestros derechos y nos inspiran a pensar la independencia. La intención de esta obra es mostrar cómo las luchas de la mujer peruana día a día contribuyen a lograr nuestra independencia. El collage ubica a las protagonistas en la Pampa de la Quinoa, escenario del último gran enfrentamiento a favor de la independencia hispanoamericana, la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. La imagen se acompaña con el sol y la luna representados por Túpac Amaru II y Micaela Bastidas. Las mujeres se encuentran dentro de un retablo ayacuchano y en la parte superior se representa una mujer cóndor y a los costados una mujer puma y una mujer serpiente, las que completan la trilogía andina. La imagen va acompañada de la frase "Todos los días luchamos por nuestra independencia". Bueno, ¿me escuchan? Sí, Marfil. Muchísimas gracias, Nelly. Quería comentarles rápidamente cómo las feministas del 2020 y 2021 están descolonizando la historia y despatriarcalizando la historia. El trabajo de Maritza Villavicencio, que les mostré anteriormente, y ahora las exposiciones de Karen Bernedo, este trabajo de Kelly Alfaro. ¿Ustedes saben quién es? Kelly Alfaro es una activista de la bicicleta y del ecologismo, y miren cómo estamos reescribiendo la historia, encontrando la participación de las mujeres, pero no solo eso, como decía en el último video el muchacho que lo comenta, cambiando las imágenes, porque siempre que nos pintan a los héroes y heroínas del Perú, nos los pintan como personas blancas, con narices respingadas y ojos azules, y pelos lacios, ¿no? Y rubios. Y en verdad tenemos que descolonizar todo, la imagen, el lenguaje y nuestra misma visión de la historia. Descolonizar y despatriarcalizar, porque la historia que aprendimos en el colegio y que nos siguen reproduciendo en la televisora hasta nacional es una historia de hombres blancos, héroes, y la historia no se hace así. La historia se hace en la vida cotidiana, pariendo hijos, criando animalitos, pero también generando economías alternativas y formas alternativas de vivir. Bueno, retomemos nuestro... quería en este momento, perdonen, darles unos minutos, si les parece, para comentarios, preguntas, y en la segunda mitad de la exposición hablaremos ya de los feminismos en el Perú, de lo que ocurre en el siglo XX. Entonces, si están de acuerdo, vamos a dar pase a algunas intervenciones, 3 o 4 para no tomar mucho tiempo. Si alguien tiene preguntas, comentarios, aportes, discrepancias, por favor, con todo gusto. Gracias, Marfil. Las invitamos a poder levantar la mano o de repente dejar las preguntas también en el chat, como guste. Bueno, no veo manos, no se sientan obligadas tampoco. Si están contentas con que yo siga hablando y no les aburro. Podemos retomar entonces, pero haré otro pare dentro de un ratito, a ver si tienen algo que comentar, ¿sí? Voy a ver screen sharing otra vez. Oh, qué vergüenza tengo. Ya.
Ahí estamos. Bueno, ya hablamos de las luchas de la independencia. Ustedes pueden ver ahora el PowerPoint. Podemos pasar a la siguiente filmina, por favor. Estamos en la siguiente filmina, posguerra con Chile y las primeras intelectuales. Ajá, espérame que yo me perdí. Ok, bueno, entonces rápidamente decirles que ustedes saben que todo el siglo XIX, los 1800, después de las guerras de independencia, fue muy agitado de caudillismo, de guerras, hasta que se logran asentar las fronteras y reorganizar un poquito la vida económica, política. Llegan los capitales extranjeros, ya no es la colonia española, es un nuevo tipo de colonización, una colonización económica más no política. Somos independientes políticamente, pero económicamente proveemos materias primas a los mercados de Inglaterra, Holanda y Francia, donde se está desarrollando el capitalismo. Nos volvemos exportadores de lanas, de minerales, como anteriormente ya lo éramos, de algodón. Y por fin llega la guerra con Chile, que es una guerra, por cierto, que no era con Chile, es una guerra de Inglaterra por los fosfatos, por los valores que se encuentran en los territorios entre Perú, Chile y Bolivia, ¿no? Pero nosotros nos metimos en esas guerras, lamentablemente, y el Perú salió muy mal parado, como ustedes saben, y entonces al final de la guerra con Chile, el Perú vive un periodo de mucha reflexión, de mucha amargura, de mucho dolor por la derrota, porque nos creíamos superiores, teníamos una economía más desarrollada, un territorio más grande, y sin embargo los ejércitos chilenos nos derrotaron y ocuparon Lima y violaron mujeres, estuvieron en Lima varios años y también en la sierra del Perú. La población indígena originaria también participó en estas guerras y también los inmigrantes chinos y descendientes de afrodescendientes. Fue una guerra muy dura y el Perú quedó muy dolido y fue un periodo de reflexión donde surgieron grandes intelectuales, los primeros anarquistas. También el periodo de la posguerra, que estoy hablando de los años 1885 a 1900 más o menos, es el periodo de la primera industrialización. Llegan los inmigrantes italianos, ponen fábricas de fideos, de harinas, de galleta, de bienes de primera necesidad y comienza a surgir la clase obrera, la clase trabajadora urbana, porque trabajadores, todos siempre, los peruanos y peruanas hemos sido, ¿no? Y en ese periodo, entonces, pensadores y anarquistas como González Prada, que se lamentan la derrota del Perú y se preguntan qué es lo que pasó en el Perú, por qué no somos capaces de ser una nación. Hay también mujeres que tuvieron la suerte de ir a la escuela o de recibir educación en sus hogares porque eran de los sectores más pudientes de la sociedad, que empiezan a reflexionar también, a escribir en revistas y diarios y novelas, como Clorinda Matos de Turner, Teresa González de Fanning, Mercedes Cabello de Carbonera, Juana Manuela Gorriti, una mujer que nació en la Argentina, pero vino casada con su esposo al Perú, vivió un tiempo en el Perú, y ellas organizaban veladas literarias. Primero solo entre mujeres, se reunían entre mujeres y hablaban del dolor que sentía la nación y de cómo ellas se sentían dolidas también, y sobre todo muy preocupadas por la población indígena que tenía esta situación tan triste y lamentable de explotación con el gamonalismo, que fue incluso peor que en la época de la colonia, ¿no? Pero además ellas después se reunían también con los intelectuales de la época, intercambiaban, debatían, y sus novelas fueron novelas contestatarias, donde tienen personajes, por ejemplo, en Ave sin Nido, el cura, el sacerdote que tiene hijos ilegítimos. Entonces, estas mujeres escriben y hablan en público pidiendo educación para las poblaciones indígenas originarias y sobre todo para las mujeres, y derechos y mejor trato, y condenan la corrupción de las clases dominantes. Y en el siguiente siglo,
Si pudieras pasar, por favor, la filmina, Nelly. Alrededor de 1910 surgen las primeras feministas propiamente. ¿Y por qué las llamamos las primeras feministas, o yo las llamo las primeras feministas? A diferencia de las anteriores, que son sobre todo indigenistas y mujeres con muchos buenos valores, pero no son feministas, estas primeras feministas que son María Jesús Alvarado, soy la Aurora Cáceres y luego las mujeres que escriben en la revista Mauta de José Carlos Mariátegui, las primeras mujeres que integran el Partido Comunista y el Partido Aprista, son mujeres que, siendo de los sectores medios y acomodados y con educación, se interesan por las luchas de las mujeres trabajadoras, la famosa huelga de las mujeres de Huacho en 1910 y todas las luchas obreras que hay en las calles de Lima principalmente, pero también de Cusco y de Arequipa, con estos sectores fabriles urbanos que están luchando por reducir la jornada de 8 horas. Ustedes recordarán que originalmente la jornada laboral en las fábricas es de 16 horas, luego se logra bajar a 12 horas, pero tras muchas luchas y muertes, y por fin en 1908 en Europa y Estados Unidos baja a 8 horas. En el Perú eso no ocurre hasta los años, fines de los años, antes de los años 20. Pero en todas estas luchas están hombres y mujeres en las calles y estas feministas primeras están con ellos, articulan con ellos, dan charlas, escriben artículos en diarios, en periódicos. En 1911, María Jesús Alvarado da una conferencia pública donde habla sobre el feminismo y años más tarde funda una primera organización femenina que se llama La Evolución Femenina, la primera organización feminista, diríamos, en el Perú. Soy la Aurora Cáceres también va a escribir sobre el feminismo peruano y tienen una participación activa reclamando tanto el derecho a la educación como lo hacían las mujeres del periodo anterior, Florinda Matos de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera, pero también reclaman no solo la educación, sino el derecho al voto, el derecho a la participación política y sindical, el derecho a participar, a ser reconocidas en económicamente, etcétera, ¿no? Entonces, este es el periodo de las primeras feministas. A pesar de toda su organización, después en la revista Mauta tenemos una serie de mujeres que son acogidas por Mariátegui, ¿no? en su revista, y que les da la palabra, y tenemos una serie de contribuciones a través de personas como María Vice y otras más, ¿no? Y sin embargo, en los años 30, como ustedes saben, el Perú sufre un periodo de gran represión. Tanto el Partido Aprista como el Partido Comunista son ilegalizados. La naciente Organización de Trabajadores, la primera CGTP, es ilegalizada también, los sindicatos son prohibidos y se persigue la participación política. Ya no es posible para la gente del pueblo tener participación política. Hay una larga dictadura desde los años 33 aproximadamente hasta el periodo de Odría, aproximadamente los años 50. Va a ser Odría el que por fin le concede el voto a las mujeres. Las mujeres lo venían reclamando más de 30 años, pero hoy Odría se los concede graciosamente porque quiere reelegirse. Es un dictador militar, dio un golpe de Estado a un gobierno democráticamente electo, que fue el de Bustamante y Rivero, y quería hacerse elegir legalmente, y entonces le dio el voto a las mujeres, pero las mujeres no lo reelegimos, menos mal. En ese periodo entró el presidente Prado, el primer gobierno el segundo gobierno de Manuel Prado, y es un periodo de industrialización, estamos hablando de la post-Segunda Guerra Mundial, de un gran desarrollo de la educación. Las mujeres ya entramos masivamente a las escuelas y a las universidades,
y también de un gran desarrollo industrial en el Perú. Y entonces tenemos una nueva generación de mujeres en los años 1975, que estamos viviendo el periodo del general Velasco Alvarado, las reformas de Velasco Alvarado. Ya hay organizaciones feministas como Alimuper, creadas por personas como Ana María Portugal, como Narda Enríquez, que empiezan a ingresar incluso a la administración pública. El Perú va en el año 1975 a la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que organiza Naciones Unidas, y el general Velasco empieza a tener algunas políticas de reconocimiento a las mujeres. Y las mujeres jóvenes ingresamos a los partidos políticos de izquierda. Es un periodo también donde la izquierda se renueva, se desprende un poco de su herencia, de la influencia del Partido Comunista Soviético. El Partido Comunista tiene una serie de decisiones de influencias marxistas y guevaristas, etcétera. Entonces, la izquierda peruana se multiplica y las mujeres ingresamos masivamente a estos partidos, pero en estos partidos, como les dije anteriormente, tuvimos la ingrata sorpresa de que los compañeros nos consideraban aptas y útiles para servir los cafés, para mover el mimeógrafo, para preparar las ollas comunes cuando había huelgas. Yo tuve la suerte de asistir a varios congresos campesinos en los fines de los 70. Siempre estaban las mujeres campesinas y nosotras, las militantes de izquierda, en las cocinas preparando los almuerzos para los delegados, que eran cientos. Eran congresos masivos de cientos de delegados, y los dirigentes discutiendo en la asamblea y tomando las decisiones. Entonces, luego de unos pocos años, mi generación, estas mujeres de mi generación, nos empezamos a hartar y salimos. No todas, muchas se quedaron, otras salimos, y fundamos las primeras organizaciones feministas en el Perú, organizaciones como Flora Tristán, Manuela Ramos, movimiento Manuela Ramos, el movimiento Talita Kumi, con teólogas feministas muy importantes como Dominga Traspaso, y otras organizaciones más. Y este periodo, en los años 70, estamos hablando 75 en adelante, es un periodo de ajustes estructurales, entre comillas. El sistema capitalista necesita recuperar las tasas de ganancia. Habían concedido demasiado a los estados de bienestar que se crean en los años 30 en Europa, después del gran crash de los Estados Unidos, y que se renuevan con las políticas de recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. El capital había perdido tasas de ganancia y tenía que ganarlas. Entonces comienza el consenso de Washington en el año 1980 a imponer a nivel mundial políticas de, entre comillas, reestructuración económica, ajuste, que significan flexibilización laboral, pérdida de derechos laborales, nuevamente pérdida de derechos sindicales, y una serie de retrocesos económicos. En el Perú, en este momento hay una gran inflación, estamos hablando de finales del gobierno de Velasco, y políticas de ajuste, y lo que se forman son los comedores populares. Hay dos grandes huelgas nacionales en el año 77 y 78, exigiendo por un lado el retorno de la democracia, el fin del gobierno militar, pero por otro lado también mejoras salariales y económicas. Y en estas grandes huelgas se organizaron ollas comunes. Mujeres de los sectores populares, de los pueblos originarios, recuperan sus saberes ancestrales y sus saberes culturales, porque en la serranía del Perú y en las zonas rurales del Perú siempre se han preparado ollas comunes para celebrar las grandes fiestas, para celebrar la cosecha, porque hay mucho trabajo colectivo. Y este trabajo colectivo incluye la preparación colectiva de los alimentos y la celebración colectiva.
y ese es el origen de las ollas comunes en las huelgas, y a partir de esta tradición se organizan los comedores populares, que llegan a sumar más de 3.000, de 100 comedores que se registran en el año 79 por Violeta Sara Lafós. En los años 83, 84 ya son más de 1.500 en Lima y llegan a sumar 3.000. Y es la manera como los sectores urbanos populares están defendiendo sus economías, y las mujeres están una vez más aportando a enfrentar la crisis y parar la olla, y las feministas izquierdistas nos vinculamos con ellas a través de programas de promoción que les llamábamos de educación popular, escuchándolas, articulándolas y desarrollando una agenda feminista. Ahora sí, podemos hablar propiamente feminista, que incluye temas como la educación y la educación sexual integral, temas de salud, los derechos a la salud reproductiva y a la salud sexual, servicios de salud orientados específicamente para nosotras, que llegan incluso al tema de tener casas de parteras, por ejemplo, en las comunidades campesinas, ¿no? Reclamamos derechos de educación, de salud, de trabajo, derechos salariales, igualdad salarial para los mismos trabajos que hasta ahora no la conseguimos, y romper los techos de cristal. Luchamos contra el acoso sexual en el trabajo y por cunas y por condiciones que nos permitan trabajar y ser madres al mismo tiempo. Entonces tenemos una agenda política completa e importante. Luchamos, denunciamos y luchamos contra la violencia de género. Nos negamos a que le llamen violencia doméstica, es violencia de género, es violencia contra las mujeres en razón de su género, y violencia contra las poblaciones diversas en razón de su diversa orientación sexual o identidad de género. Y exigimos que haya comisarías para mujeres y que haya leyes que reconocen esto como un tipo de delito específico y que tenga condenas específicas. Entonces, empezamos a desarrollar una agenda feminista que tiene políticas y propuestas, al mismo tiempo que seguimos articulándonos con las mujeres campesinas y con las mujeres de los sectores urbanos populares a través de sus ollas, de sus vasos de leche, de sus clubes de madres, y también pugnando por un lugar en la política. Nosotras ya teníamos el voto, pero creo que habíamos tenido una alcaldesa mujer, la señora Anita Fernandini de Naranjo, una excepción porque era de la clase muy alta de Naranjo, Fernandini de Naranjo. No había ministras, ni alcaldesas, ni regidoras, mujeres. Los partidos políticos no nos ponían en sus listas. Empezamos a luchar por las cuotas. En el año 1985, en la lista de Izquierda Unida, conseguimos que vayan dos grandes feministas, fundadoras del feminismo peruano, Gina Vargas y Vicky Villanueva, y ellas, por supuesto, estaban en los últimos lugares de la lista de Izquierda Unida, ¿no? Bueno, esa es la historia, pero este feminismo de los años 80 también enfrentó condiciones muy duras. Tuvimos, todas las mujeres, no solo las feministas, vivimos un periodo de violencia política muy dura. Sendero Luminoso fue un partido curioso porque es un partido que promociona a las mujeres, que pone a las mujeres en cargos dirigenciales. Ustedes saben, hasta ahora, la compañera de Abimael Guzmán es ahora la figura más destacada de lo que queda de ese partido, nefasto partido terrorista, pero además tuvo muchas combatientes famosas, y a la par que era un reconocimiento a las mujeres, este fue un movimiento violento que mató y persiguió a muchas mujeres, a muchas dirigentes populares. La más famosa de ellas es María Elena Moyano, ustedes saben, cruelmente asesinada en un evento público con una bomba en su cuerpo, destrozando su cuerpo en público con un castigo ejemplar. Eso es típico de una organización patriarcal, ¿no? Castigar el cuerpo de las mujeres y hacerlo, como dice Rita Segato, públicamente, porque quieren indicar que es un castigo a la rebelión, a la rebeldía, ¿no?
En fin, esa es la historia de nuestro feminismo en los años 80. En los años 90, en el fujimorismo, las mujeres ya no pudimos tener tampoco por el mismo efecto del terrorismo y de las políticas del Estado contra el terrorismo, tuvimos que optar por vías de trabajo que nosotros llamamos institucional. Empezamos a impulsar, a entrar a organismos del Estado y a impulsar cambios en las políticas y en las normas. Trabajamos muy duramente en eso y conseguimos una serie de avances parciales, por supuesto, de los cuales Lisbeth les va a hablar el día de mañana. Sin embargo, cuando uno mira los avances de los 80 para acá, es impresionante la cantidad de cosas que hemos logrado poquito a poco, pasito a pasito. En el año 1997 o 98, Fujimori, por ejemplo, dio la primera ley de cuotas. Ya se había creado la Defensoría del Pueblo y dentro de la Defensoría tuvimos desde el inicio una Defensoría de la Mujer que jugó un rol muy importante para obligar a que el Estado efectivamente llevara a cabo las políticas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Y la educación sexual. Y también tuvimos la ley de cuotas y a fines de los 90 estuvimos con todo el movimiento por el retorno a la democracia, en todas las protestas callejeras e institucionales solicitando. Fundamos el MAM y el MUDE, dos movimientos amplios de mujeres para estar en las calles y en las demandas internacionales contra la dictadura fujimorista y pidiendo el retorno a la democracia. Y en los años 2000 a 2010 siempre estuvimos articuladas a las luchas de los pueblos originarios por sus territorios contra los excesos de la minería y del extractivismo minero, por la defensa de las aguas y de los territorios y los derechos culturales, y con las poblaciones diversas, con el movimiento LGTBI, que por cierto es un movimiento muy importante por sus aportes también al feminismo. Y los feminismos en toda América Latina y en el Perú se han diversificado muchísimo. Ahora tenemos una pletórica, una playa de movimientos, de organizaciones y colectivas feministas, ecofeministas, feministas comunitarias, feministas socialistas, feministas afrodescendientes, y también tenemos, por supuesto, feministas liberales. La gran diferencia entre las liberales y todas las demás feministas que somos de izquierda es que nosotras no luchamos ya por el derecho a ser iguales, no queremos ser iguales, queremos ser diferentes, queremos un mundo diferente, construir un mundo diferente donde no haya violencia, donde en vez de violencia hay ternura y cuidado, donde no hay explotación, sino economías solidarias, y donde no hay una democracia formal, que en realidad es una democracia secuestrada, mercantilizada, sino una democracia radical, participativa y real, ¿no? En fin, eso es sobre la última etapa de los feminismos. Creo que he hablado bastante y más bien quisiera dejarles ahora la palabra y pedirles que si hay algunos aspectos o temas que quisieran que profundicemos o algunas cosas que no han quedado tan claras, que necesitaríamos ampliar o aclarar mejor, o también con todo gusto puntos de vista diferentes, discrepantes, alternativos. Creo que lo rico de estos encuentros es que podamos dialogar y más bien disculpen que he tomado tantísimo tiempo en mi discurso. Entonces, lo dejamos ahí y pasamos, si les parece, al diálogo y al debate. Muchas gracias, Marfil. Excelente la presentación y efectivamente motivadora. Muchas de las compañeras aquí presentes son efectivamente integrantes, miembros de organizaciones sociales, de organizaciones diversas, varias de seguro con experiencia política también, que han transitado por el mundo difícil, complejo de la política. Y sí, claro, nos gustaría también escuchar de alguna manera sus experiencias, sus reflexiones acerca de
cómo se ha ido incrementando, cómo ha ido la participación de la mujer en la política, ha ido en aumento, pero sobre todo hacer esta reflexión interesante en relación a las agendas diversas de las mujeres, porque como nos decía Marfil, y sobre eso me gustaría también una mayor reflexión luego de ella, es que no queremos ya las mujeres ser iguales a los varones. Nos sabemos diferentes, nos sabemos mejores y peores, seguro también en diferentes aspectos, somos diferentes, sencillamente, y queremos marcar una forma de hacer política distinta, ¿no? Y esta forma de hacer política distinta tiene que ver también con un modelo de sociedad distinto al que queremos apostar a construir. Alrededor de eso me gustaría que las compañeras pudieran entonces dar algún elemento de análisis que nos pudiera servir para todas en consenso ir avanzando a la construcción de este modelo de sociedad diferente que queremos construir las mujeres. No sé, a ver quién se anima, acá varias compañeras que las conozco, que no son nada tímidas y que las quiero escuchar entonces en esta reflexión. Si gustan pueden abrir sus videos también, si quieren compartirnos el video. ¿Ninguna pregunta o algún comentario, alguna experiencia que quieran comentar las compañeras? Las he dejado mudas de tanto que he hablado, chicas. Ya, poquito a poco. Claro que sí, no hay ningún problema. Sí. Marfil, en todo caso, para ir calentando, yo quiero darte algunos comentarios también que me surgen a partir de escucharte, tanta información tan precisa, interesante de todo este movimiento feminista que nos has contado, ¿no? Y uno es ver cómo es que, a pesar que han habido varias, de alguna manera, dificultades, obstáculos con los cuales se han presentado a lo largo del feminismo, las mujeres han sabido contrarrestar ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, tú nos hablabas que hacían documentos, escribían libros, cosas que de alguna manera buscaban que con esos mecanismos pudieran entregar información de las luchas y las apuestas que ellas tenían, ¿no? Entonces, eso me parece súper interesante que has comentado. Luego lo otro tiene que ver en cómo es que al comienzo, pues, siempre la mujer ha estado relegada en teoría, a cuestiones muy domésticas, al fin y al cabo, ¿no? Porque también estas historias que nos contabas respecto a cómo es que las mujeres al interior de los partidos están sumamente relegadas a cuestiones tan operativas como servir los cafés y todo, mientras entre comillas, elite masculina discute y toma decisiones, ¿no? Creo que son todavía espacios que creo que no se han ido a lo largo de los partidos, ¿no? En esta última década, los últimos 5 años, digamos que hemos tenido de alguna manera ganado algunos espacios, pero todavía sigue siendo bien complejo, ¿no? Todo ese proceso de mirarnos también sentadas, tomando decisiones, en las listas, en los números más arriba para candidatear. Entonces, ¿qué sensación te deja todo esto, Marfil, a partir de lo que nos has contado, ¿no? ¿Qué cosas más nos esperan a todas nosotras que pudiéramos de alguna manera estar también presentes para poder seguir estas luchas que han seguido nuestras hermanas en estos últimos años? Tal vez decirles que un gran giro que da el feminismo en los años 70, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, el feminismo en los años 70 es un feminismo mucho más radical que los feminismos anteriores, que el feminismo que se gesta en la Revolución Francesa, el feminismo de las sufragistas, ¿no? Que son las olas previas, que fueron mujeres muy luchadoras, nuestras pioneras y muy importantes lo que hicieron.
pero ellas buscaban reformar las cosas dentro del sistema existente. Lo que querían era igualdad de derechos, los mismos derechos de voto, los mismos derechos de laborales, etc. Y el giro grande que se da en los años 70 es que empezamos a decir, pero nosotros no queremos ese mundo de guerras, de violencia, de explotación, de desigualdad, donde hay, no sé, 200 familias en el mundo que podrían comprar la deuda entera de todos los países del mundo y donde hay millones de personas muriendo de hambre y muriendo en el mar, porque se lanzan al mar en botecitos inflables de goma para poder llegar a un lugar donde creen que hay mayores oportunidades para vivir un poco mejor. Ese mundo de mierda, ese no lo queremos. No es el mundo por el cual las mujeres luchamos. No es el mundo por el cual las feministas luchamos. Nosotras no queremos el derecho a ser congresistas para ser el mismo tipo de congresistas que tenemos ahora, por favor. No queremos entrar a los ministerios para encontrarnos con tantas trabas y dificultades. Miren, si no vamos a la raíz de las cosas y no cambiamos radicalmente la manera como el mundo está organizado, la economía capitalista que explota y genera desigualdad, la política internacional de guerras y armas y amenazas nucleares, esta cultura del consumismo, del individualismo, del hedonismo, esta hipersexualización de nuestros cuerpos, eso no lo queremos. O sea, nosotras queremos libertad sexual, pero eso no queremos que nos pongan en las vitrinas para vender autos, por favor. Queremos que nuestros cuerpos sean apreciados como lo eran en la época del incanato, que si elegimos ser madres, seamos apreciadas por ello y no esclavizadas por ello, que todos esos mandatos patriarcales que se siguen renovando y coloniales, ese racismo y esa explotación y desigualdad que nos trae el capitalismo, las feministas hemos dicho no. No queremos ese mundo. Entonces nuestra lucha cambia radicalmente, porque ahora es por inventar un nuevo modo de vivir, un otro mundo diferente. No sabemos cómo es, porque sabemos que no es el paraíso socialista que se imaginó Marx. Marx sigue teniendo cosas muy bonitas. La ideología alemana es un sueño muy bonito, una utopía donde es una sociedad donde todos podemos un día pescar y otro día cazar y otro día escribir poesía si nos provoca, ¿no? Pero no sabemos si vamos a llegar a ese mundo, cómo lo vamos a organizar. Sabemos que no es la dictadura del proletariado, porque ya se hizo una revolución en nombre de la dictadura del proletariado y acabó siendo una élite capitalista que se llama Partido Comunista Ruso, como en China. Entonces por ahí no va la cosa. No se trata de tomar el poder del Estado por asalto y desde ahí transformar. Tenemos que transformar la cultura, la sociedad misma, el lenguaje. Por eso nosotros decimos las, les y los. Jódanse si no les gusta, pero los hombres no nos representan. Decir los hombres no me incluye a mí. Entonces yo quiero que digan las, les y los. Y quiero que pongan a las mujeres primero y a las poblaciones diversas primero. ¿Por qué? Porque siempre estuvimos atrás. Ahora nos toca estar delante. Quiero que se reescriba la historia y que pongan a las heroínas de la vida cotidiana, a la señora del comedor popular. Es más importante en la historia del Perú que el señor que ganó la batalla de, yo qué sé, Huamanga, Ayacucho, Cuchimichiquil, o el otro que fue a hacer la guerra en la cordillera del Condorcanqui. Miren, la historia de la guerra con Chile la quiere repetir Fujimori en la cordillera del Condorcanqui. ¿Por qué? Por petróleo. ¿A quién beneficia eso? En fin. Entonces, eso es el gran giro radical y no sé si te estoy contestando, Nelly, a tus preguntas, pero lo que quiero decirte es que cuando nos mantenemos solo dentro del sistema, lo que ocurre es que este sistema tiene una gran capacidad de absorción. Entonces, por ejemplo, las mujeres luchamos para entrar al mundo profesional, al mundo de la medicina. Entonces, ¿qué ocurre? La enfermería se vuelve una profesión femenina. No lo era, anteriormente eran hombres, ahora somos mujeres. Entonces la enfermería se devalúa. La psicología se vuelve una profesión mayormente femenina. La mayor cantidad de estudiantes universitarios
de psicología son mujeres, la psicología se devalúa. Y entonces, en cada lugar donde entramos las mujeres, mientras siga operando una cultura patriarcal, una cultura machista, que considera que los seres que nacen con pene son superiores a los seres que nacemos con vagina, mientras siga existiendo esa idea de que las mujeres somos animales bonitos con pelo largo, como dijo el gran filósofo Schopenhauer, imagínate, el gran filósofo, yo me tiraría su estatua. Si me voy a Europa y me encuentro la estatua de Schopenhauer en una plaza, yo lo voto. Porque ese señor, gran filósofo de los 1890, dijo que las mujeres éramos animales con pelo largo y cerebro corto. Entonces, hay que tumbarlo como hay que tumbar a las colonialistas, a los esclavistas, y hay que pensar que el mundo no va a cambiar en lo sustantivo mientras sigamos en el mismo sistema, porque en cada cosa que ganamos las mujeres, rápidamente el sistema lo absorbe y nos desvaloriza nuevamente y reproduce nuevamente esta dominación patriarcal, colonial, capitalista, porque no solo somos las mujeres, ¿no? Somos las mujeres, las poblaciones diversas, y somos los originarios, las originarias, los afrodescendientes, ¿no? Entonces, eso es el gran giro del feminismo y ese es el gran desafío del feminismo, de los feminismos hoy en día. Podemos tener muchas agendas y muchos puntos de vista diferentes en muchas cosas, pero lo fundamental que nos tiene que unir es la idea de que ahora tenemos que construir un mundo diferente, una cultura, una economía y una forma de autogobernarnos, de gobernarnos diferente, ¿no? O sea, tenemos que cambiar la política, tenemos que cambiar la economía, el lenguaje, la cultura, etcétera. Uy, perdonen, me tiré otro rollo. Muy bien. Carmencita, hay una pregunta en el chat, de repente se la lees a Martín. A ver, acá tenemos algunas participaciones. A ver, dice, a partir de la ponencia de Marfil, ella menciona feminismos en distintas épocas, desde la etapa de la colonia hasta la actual. Entonces mi consulta es, ¿cuál es el hilo conductor de todos esos feminismos a lo largo de la historia del Perú? La siguiente intervención esa nomás, dice, pues, vamos leyendo una por una, Nelly, ¿te parece? Listo, Martín. Mira, me parece, Mabel, que el hilo conductor es la lucha, primero la resistencia de las mujeres, la resistencia y la resiliencia, que no hay que menospreciarla como una forma importante de insurgencia, porque esa resistencia, esa resiliencia, aparente sumisión, las mujeres muchas veces hemos tenido que sí, aceptar y bajar la cabeza y aguantar el golpe y hacer, pues jugar ese rol, ¿no? Pero a pesar de eso, guardamos las semillas, guardamos los saberes, las sabidurías antiguas, los conocimientos de cómo curar y de cómo criar a nuestros hijos con ternura, ¿no? De cómo resistir. Entonces, el hilo conductor de la resistencia y la resiliencia y de la lucha por mantener lo mejor posible de nuestros saberes acumulados, de nuestras sabidurías ancestrales. Creo que eso es un hilo conductor y al mismo tiempo de conseguir las mejores condiciones de sobrevivencia en las épocas más duras, más difíciles, y de poder aprovechar los momentos de apertura democrática, entre comillas. Esa es una formulación muy del siglo XX, pero es que siempre en la historia hay periodos donde hay mejores condiciones, por mayor tolerancia, que nos han permitido florecer. Y por eso es que hay momentos de la historia donde ves que hay mujeres escritoras, que hay mujeres artistas, que hay mujeres filósofas, ¿no? Que luego son escondidas, invisibilizadas por los que vienen después. Entonces la historia no es una línea de progreso ininterrumpido, es más bien una serie de olas con flujos y reflujos, periodos de mucha dureza, represión, guerra y también periodos de mayor apertura y tolerancia. Y ahí estamos las mujeres también aprovechando esos periodos para florecer y adelantar y ganar, aunque sean pequeños derechos, pequeños espacios, ¿no? Entonces el hilo conductor de los feminismos es la lucha por mundos mejores,
por la preservación de lo mejor, de lo antiguo, y por ampliar los espacios, la creatividad, la solidaridad y la creación de mundos nuevos, ¿no? Y creo que así deberíamos releer esta historia que están reescribiendo Maritza Villavicencio, María Emma Manarelli, Sara Beatriz Guardia, Linda Lema, y ahora es maravillosa la cantidad de mujeres peruanas que están investigando, escribiendo, Karen Bernedo, ¿no? Y artistas maravillosas que están, Claudia Coca y tantas otras, ¿no? Mostrando eso. Pasamos a otra pregunta. Sí, la siguiente pregunta es de Graciela de la Cruz. Nos dice, como parte de una historia de las mujeres a nivel de nuestras regiones, seguramente por escribirse, ¿qué referentes se podía encontrar en colectivas en crecimiento en los últimos 25 o 30 años? Ay, Chelita, ¿en qué me metes? Mira, conozco muchísimas colectivas fuera de Lima, muchísimas, y pecaría si menciono unas y no otras, me da pena porque solo me voy a acordar de algunos nombres, yo tengo muy mala memoria, pero voy a hacer una lista. Mira, en Huancayo hay 3 o 4 colectivas maravillosas, feministas, LGTB y no LGTB. En Cusco conozco por lo menos 3 o 4, Huarmicuna, Raimi, no me acuerdo ahorita los nombres, en Tacna, Tacanahuarmi, en Arequipa, en Trujillo, en Piura. Es impresionante la cantidad de colectivas feministas que tenemos. Y en Lima, ¿no? En Lima podemos sumar, yo creo que más de 100 o 200. Lo que tienen las colectivas es que la vida no es necesariamente pareja siempre la vida organizacional. Tenemos momentos de activismo, de volver a congregarnos, activarnos, y sobre todo, por ejemplo, ahora para el 25N o para el 8 de marzo, pero también mucho por lo que demanda la coyuntura política. Hemos estado muy activas en los últimos meses porque estábamos defendiendo un gobierno democráticamente electo, todavía lo estamos defendiendo, ¿no? Y bueno, y también tenemos periodos en que como que nos metemos un poco a ganarnos la vida, nos desactivamos un poco o el activismo no es tan evidente, ¿no? Pero eso no significa, y las colectivas pueden ser pequeñas, grandes, se expanden, se reducen, no son pues instituciones, no son organizaciones formales, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas y de verdad que en Cajamarca también conozco varias. Me has retado, voy a hacer una lista, ¿ya? Y te la voy a compartir y vamos completándola, porque esto es parte del saber colectivo que tenemos que construir entre todas, ¿no? Entre todas, hacer una gran red. Nos conocemos, pero por grupitos generacionales, muchos, pero nos toca hacer una gran red de contactos y de chats ahora y de colectivas para poder convocar a la solidaridad y activarnos. De hecho, cuando hay un femicidio o un crimen de estos horrendos, inmediatamente nosotros vemos cómo las redes feministas se activan y se solidarizan y empiezan a hacer campañas. Y estamos luchando tanto a nivel institucional, exigiendo al gobierno políticas, programas, como en las calles, ¿no? En las calles con nuestras acciones y maravillosas acciones que hacen las artistas, las activistas, ¿no? Con sus faldas rojas, con sus performances. Y por supuesto que es una lucha cultural, ¿no? Muy, muy fuerte que tenemos que dar en la vida diaria también. Contra el propio racismo que nosotras llevamos impregnado en la piel porque nos criaron en una sociedad racista, colonialista, contra el propio machismo que sin querer también absorbimos y reproducimos, ¿no? El consumismo capitalista, el individualismo, pero creo que todos los días, a cada día, tenemos que seguir en esa lucha. Gracias, Chela, por la pregunta. Y en relación a esas transformaciones culturales a las que apelas, Marfil, acá hay un comentario de una compañera que opinas. Creo que se le dio oportunidad a los hombres y ahora nos toca gobernar. Un cambio total. Ojalá, pero yo no creo en el esencialismo. No creo que todas las mujeres somos buenas y todos los hombres son malos. Yo creo en un mundo diverso, de hombres, mujeres, niñas
y muchos otros géneros que no podemos nombrar, ¿no? Yo creo en muchos géneros, soy de esa corriente, como muchos pueblos antiguos, en Oaxaca, en México, en Tehuantepec, hay el tercer género, que son los mujes, y me encanta las cosas que ellos hacen, es un género que admite a todos los trans, ¿no? Y en las culturas, en los, si no me equivoco, los iroquíes de Estados Unidos y varios pueblos indígenas de Estados Unidos también hay varios géneros, y de hecho en África también hay culturas con varios géneros, y yo creo en eso. Yo creo en una humanidad que no esté ya dividida en hombres, mujeres, blancos, negros, marrones, no, nada de eso, en que como cuando vas al campo y tú ves el maíz, ¿te gusta ver el maíz todo homogéneo, de las trans no sé qué? ¿O te gusta ver los campos con los maíces, las quinoas, los trigos, unos altos, otros bajos, unos gordos, otros flacos, unos rosados y otros amarillentosos? A mí me gusta la diversidad y quisiera vivir en un mundo donde el género humano en toda su diversidad no es clasificado, nunca. Que nadie es nombrado como algo más que su propio nombre y apreciado o despreciado por algo más que por lo que es, ¿no? Los rasgos que tiene, las cualidades que tiene, cada ser humano es valioso en sí mismo y no importa si es hombre, mujer, trans o lo que sea, blanco, negro o marrón, ¿no? Entonces, eso va un poco nos toca gobernar a las mujeres, nos toca gobernar a los seres humanos buenos, hermana, a las buenas personas, a las personas solidarias, a las que creemos en la paz y no en la guerra. ¿Quién sabe, si algún día lo logremos? No somos suficientemente malos. Muy bien, acá tenemos un comentario de Milagros Aguilar, que te felicita por la presentación. Dice, tenemos que reconocernos como diferentes para poder hacer las cosas diferentes sin exclusiones, como nos lo han hecho por largo tiempo. Y el tema de ingresar a la política es una tarea pendiente que tenemos en un contexto adverso donde los hombres lo manejan, como también la corrupción. ¿Crees que una salida sería formar partidos políticos feministas? Definitivamente sí, pero partidos políticos feministas integrados por todo tipo de seres humanos, no solo mujeres feministas o no solo mujeres. El único partido feminista que conozco, propiamente feminista, que se ha llamado así, fue fundado en España, si no me equivoco, por Lidia Falcón, y no ha tenido ningún éxito. Y no prende, porque, no sé, pues porque, tal vez porque es una forma de excluir también, y estamos hablando de cambiar eso, ¿no? De hacer una sociedad sin exclusiones. En cambio, sí conozco partidos que se llaman a sí mismos feministas, ecosocialistas, anticapitalistas, socialistas, ¿no? Que son feministas y tienen eso como una de sus primeras identidades políticas, pero no necesariamente la única, y sobre todo no es un motivo de exclusión de nadie que no tenga vagina, digamos, ¿no? Ok, claro, acá nos dice Cecibel, así es la diversidad de género, todos, todas y todes tenemos derechos. Y acá Marilyn Ramírez está levantando la mano. Marilyn, si quieres intervenir, puedes abrir tu micrófono, por favor. Sí, más bien, muchísimas gracias por la jornada del día de hoy. Yo estoy encantada con escuchar a Marfil, de verdad que nos hace repasar bastante base, ¿no? Que muchas debemos de tomar en cuenta. A veces tomamos esto de la lucha desde nuestras comunidades como mujeres, pero somos un contexto dentro de lo llamado feminista. Creo que no solamente somos mujeres, como bien mencionas, Marfil, somos muchas, somos personas que se identifican, ¿no? Y lo digo como debe ser, ¿no? Lesbianas, bisexuales, transgénero, intersex, migrantes, refugiadas de pueblos indígenas, las minorías étnicas, mujeres y niños que tienen enfermedades que van a cargar para toda la vida, discapacidades, o aquellas inclusive que viven en crisis humanitarias. Siento que este compromiso a veces se nos tilda de feministas, inclusive siento que con esto nos excluyen o nos apartan dentro de una sociedad
donde debemos vivir de manera supuestamente integrada, ¿no? Donde no hayan estas etiquetas, porque a veces siento que la vida nos llena de etiquetas. Y más bien era, bueno, eso era un poco como para entrar en un poco de reflexión. La verdad es que mi pregunta sería, ¿desde qué momento nosotras, desde nuestras comunidades, en nuestras bases sociales, desde qué momento podemos ejercer a que no solo sea una lucha de las mujeres, ¿no? De que no solamente nos recordemos un 25 de noviembre que tenemos que, por ejemplo, eliminar la violencia contra la mujer y las poblaciones vulnerables, ¿no? Donde tengamos en cuenta de que en lo que va del año son más de 42.000 denuncias en todas las SEMS, en todo el Perú, donde muchas mujeres viven siendo agredidas, ¿no? Y esto no está cambiando, ¿no? Está aumentando. Hay más de 120 personas que ya, mujeres, han fallecido en lo que va de este año. Y mi pregunta sería, ¿no? ¿Desde qué momento podemos empezar a gestionar, a concientizar, a que la sociedad entienda de que es una lucha de todos? De que esta lucha no empieza cuando yo soy adulta y estoy en una relación de pareja y siento que tengo derecho y que nadie puede quitarme la vida, sino desde que estoy embarazada o de repente tengo un hijo y tengo que criarlo, haciéndole entender de que todos somos iguales, todos somos iguales. ¿Desde qué momento podríamos considerar, desde la crianza, desde qué momento podríamos hacer entender a la sociedad de que el cambio se va a dar cuando la sociedad entienda que todos tenemos que integrarnos y que no solo la mujer tiene que luchar por su vida, sino que es una lucha de todos? Gracias, Marfil. Oye, buenísimo, Marilyn, muchas gracias a ti, más bien, tienes toda la razón, mira, incluso, como decíamos, hasta el lenguaje, ¿no? Yo creo que ya no podemos hablar de discapacitados, ¿no? Tenemos que luchar por cambiar nuestro lenguaje. Yo no te estoy criticando, yo también uso esa expresión, deberemos hablar de personas con capacidades diferentes o con capacidades, no sé si podemos decir disminuidas, porque nuevamente es minimizar, pero efectivamente, ¿no? Tenemos que luchar contra la clasificación, contra las etiquetas y contra las discriminaciones y inferiorizaciones. A mí me parece que tocas un punto clave y es que el principal dispositivo del poder sigue siendo la violencia. Con todos los rollos que nos han contado de que somos civilizaciones y que somos más civilizados y de que la violencia ahora es solamente legítima si es ejercida por el Estado y esa es la gran ganancia de la democracia, es mentira. La violencia sigue siendo el principal instrumento para ejercer dominación y el más fuerte sigue siendo el que tiene el poder. Lamentablemente, ahora China y Estados Unidos están enfrentando en el mar no sé qué por unas islitas y así. Y entonces no son capaces de llevarnos a una guerra nuclear y de destruir el planeta más rápido de lo que ya lo están destruyendo, simplemente porque tienen armas. Entonces, sigue siendo la violencia, o sea, en la casa se sigue usando el golpe, la cachetada, y hasta peor, porque cotidianamente en nuestro país, como tú dices, lo vemos, ¿no? Contra mujeres y niñas. Y el terrible tema ahí es que las mujeres muchas veces también somos reproductoras de ese poder patriarcal y de esa violencia. Nosotras mismas muchas veces criamos con violencia. Entonces creo que esa es una lucha contra nosotros mismos en primer lugar y a nivel, por supuesto, social, ¿no? Porque desde pequeñitos se nos ha metido esta idea, la letra con sangre entra. Yo siempre cuento que mis papás me decían que por qué no castigaba a mis hijos. Y me hacían sentir mal, porque me decían que yo iba a criar monstruos porque no era más firme con ellos. ¿Y firme qué quería decir? El castigo. Entonces, el cambio cultural de decir no a la violencia, los seres humanos no podemos usar la violencia, eliminemos la violencia en nuestras vidas, comienza hoy, mañana y todos los días y nos va a demorar mucho, pero creo que es el cambio fundamental, ¿no? En lugar de la violencia, la ternura. A mí me encanta esta expresión de Kusianovich, que habla de la pedagogía de la ternura, ¿no? Y creo que a la violencia hay que oponer el cariño, el afecto, el cuidado, la ternura. Esa es una gran batalla. Comienza por nosotros, como te decía, por nosotres, nosotras y nosotros, pero tiene que ser en todo plano, en todo plano. Tenemos que
que públicamente condenar todo tipo de violencia en nuestras vidas, desterrar todo tipo de violencia y en nosotros mismos, porque a veces hasta nos violentamos a nosotros mismos. ¡Ay, no cumplí mi tarea! ¡Ay, Dios mío! Yo soy una que me autoflagelo todo el tiempo, porque me enseñaron a flagelarme, mis papás, a disciplinarme para ser buena trabajadora. Te das cuenta con lo que tenemos que luchar, ¿no? Entonces, como dice el feminismo, y ese es otro gran giro del feminismo de los 70, lo personal es político, todo lo que ocurre en la vida íntima y personal tiene implicancias políticas y sociales globales, como todo lo que ocurre a nivel global, social, económico, tiene implicancias en las vidas personales, ¿no? Esta articulación, y en esto nos tenemos que mover permanentemente, y desde todos los días, desde todos tus días, Milagro, Marilyn, es tu pequeña batalla, ¿no? Tu pequeña batalla y mi pequeña batalla, yo también, y de todas nosotras, contra la violencia y contra la reproducción de los mecanismos del poder patriarcal que lamentablemente el machismo, el racismo, el individualismo, el consumismo nos lo han interiorizado, nos lo repiten cotidianamente en la televisión, en el diario, en la calle, y hay que luchar contra eso, ¿no? Y así se va a ganar la batalla. Va a tomar tal vez algunos años, algunas generaciones, pero yo estoy convencida que desde el cielo voy a ver en una nube qué bonito la humanidad lo logró. Mis compañeros y compañeras lo lograron y voy a ser muy feliz. Muchísimas gracias, Marfil, qué palabras tan inspiradoras, Dios mío. Creo que nos vamos con muchos retos, ¿no? Con muchas apuestas, con muchas aspiraciones de hacer este cambio hacia un mundo mejor, como tú lo dices, con todas. Creo que cada una con su granito de arena, ¿no? Lo que hay que pensar es, lo mío es chiquito, es un granito de arena, pero se está sumando con los de otros más. Y no sentirnos mal si no logramos cambiar la humanidad de golpe, pero saber que pusimos nuestro granito de arena y que está sumando a los granitos de arena de otras. Yo más bien, disculpa, Nelly, les agradezco muchísimo, me ha encantado encontrarme con muchas amigas queridas que no veo hace tiempo, Rebeca, Molvina, Milagros y tantas otras, y con ustedes, qué gusto enorme estar y poder conversar. Les agradezco muchísimo la oportunidad, la alegría del encuentro, y más bien les pido disculpas de ser tan habladora. No, imagínate. Y bueno, para cerrar, yo ya iba a cerrar la sala, pero aquí está Esmelda Torres, que es también una amiga mía, así que no voy a cederle la pregunta para luego de ella poder cerrar. Y de verdad, no solo eso, Marfil, sino agradecerte por todo este repaso de recuento histórico, por tener ese énfasis para decirnos dónde han estado los hitos de toda esta lucha que tiene que continuar, sin duda. Adelante, Esmelda, un gusto verte. Queridas amigas, para mí es el gusto también de poder volver a la red, como se dice, de formación, ¿no? Que siempre hemos venido teniendo con ustedes, con todas las ONGs que siempre se ha trabajado por tener o saber que la mujer tiene que jugar un papel predominante dentro de la política, dentro de las organizaciones. Para ser muy rápido, preguntarle de repente a la amiga Marfil, ¿no? ¿Por qué de todo el feminismo que tantos años hemos venido construyendo, trabajando, y hay líderes, lideresas, donde prácticamente son tan preparadas para candidatear, para presentarse al gobierno? ¿Por qué no lo hacen? Esa es la pregunta que nos hacemos, porque en realidad hablar es bueno, capacitarnos, de repente criticar también, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para llegar, como dice, aunque sea para un alcalde de un distrito, ya quizás para la presidencia no se pueda, ¿no? Pero aunque sea en el distrito. Entonces yo pienso que todas debemos de poder experimentar eso, ¿no? Para ver qué grado la gente también va cambiando y apoya a una mujer. Porque mire, al margen de lo que ha pasado en estas elecciones, la única mujer que se ha presentado, ¿no? Y con todo lo mal que ha hecho su padre y todo, ha llegado a tener casi un mismo porcentaje con el presidente.
que lamentablemente es un presidente que nos ha traicionado prácticamente, ¿no? Que, como se dice, quizás se apostó que iba a ser un cambio, pero vemos que estamos de mal en peor. Entonces, ¿por qué digo yo, las compañeras, ¿no? Que trabajan en esto, puedan ya lanzarse para ver y tener mujeres alcaldesas, pues, ¿no? Regidoras también que sean, en forma, como dice, alternada, ¿no? Un hombre y una mujer, porque siempre hay el machismo, ¿no? Si no, mire aquí que tenemos en el gobierno. Entonces, para mí es como un atraso, entonces. La mujer no está avanzando, sino está atrasada, porque hasta ahorita, ¿quién nos gobierna? El machismo, ¿no? Y si hay mujeres, es contadas con 1, 2 o 3 nada más. Entonces, esa pregunta yo quisiera que de repente ustedes, como, o de repente Marfil, que es la que tiene más experiencia, ¿no? Me pueda un poco hacer entender, ¿no? Porque yo me pregunto y me repregunto, pero sola me contesto, ¿ya? Y con muchas todo gusto, gracias. Esmelda, pero no creas que sé más que tú, somos iguales, tenemos el mismo conocimiento. Personalmente pienso que lo que pasa es que hay que modificar las reglas de la política también. La política es muy cruel. La mayoría de los alcaldes y alcaldesas salen de su periodo de gobierno y tienen 2, 3, 4 juicios. La exalcaldesa de la convención de Quillabamba, por ejemplo, que es mi amiga, ya hace 3 periodos por lo menos que dejó de ser alcaldesa, sigue con juicios administrativos. Las reglas son muy duras, muy estrictas, y los enemigos políticos que nunca faltan, se las arreglan para meterte ahí problemas, ¿no? Ese es un tema, no es fácil, la gestión pública es muy complicada, el país es un estado burocrático muy enredado y es muy fácil cometer errores, y los errores no se consideran errores, se castigan muy duramente, como te digo, con juicios, etc. Por otro lado, vivimos en un medio muy corrupto, y apenas gana el opositor, los intereses económicos, grandes intereses económicos en nuestro país, lo que buscan es hacer lo mismo que le hicieron a la expresidenta del Brasil, una mujer extraordinaria, Dilma Rousseff, que le quisieron hacer el palito de la corrupción y como no pudieron, igual la sacaron inventándole un error administrativo. Así sacaron a Dilma Rousseff de Brasil. Y a Lula, el presidente del Partido de los Trabajadores, le consiguieron embaucar a través de un sobrino un departamentito de regalito y lo hicieron pisar el palito de la corrupción. Entonces, la política es muy ingrata, es un medio muy difícil, y yo he visto muchas mujeres muy valientes en el Perú, grandes alcaldesas como Esther Moreno de Independencia, por ejemplo, grandes regidoras como María Elena Moyano de Villa El Salvador y otras, y ministras y todo, y bueno, y la alcaldesa Villarán. La alcaldesa Villarán también cometió un error, pero desde el día que entró, antes que cometiera ningún error, tenía toda la prensa encima, diciéndole que era floja, que era pituca y que era no sé qué, igualito que están ahora contra el actual gobierno. Entonces, hay que ser muy valiente, pero sobre todo yo creo que ya no podemos pedirle a nuestras mujeres valientes, honestas y capaces que vayan solas. No podemos dejarlas solas. Tenemos una responsabilidad. Tenemos que generar redes de apoyo. Cuando entra una mujer a un cargo político, a un cargo de gobierno, todas tenemos que darles todo nuestro apoyo. Miren ustedes cómo están fastidiando a la ministra Anaí Durán. Miren ustedes cómo están atrás de la premier, una premier de lujo, compañera. Mirta Vázquez es una persona, pero 100%. La están dejando, miren cómo la están tratando. Entonces, todos los días tenemos que estar, todas las mujeres del Perú, generando solidaridad. Fujimori nos hizo mucho daño, nos dejó muchas malas herencias, y entre otras, un gran desprestigio a las feministas, y agarró a las mujeres y las puso alrededor suyo, y nos dejó una cantidad de herencias ahí, de malas prácticas, que todavía nos desprestigian. Nosotros tenemos que seguir haciendo
limpiar la historia, decir la verdad, sacar las malas historias de ahí, y sobre todo tenemos que ser muy solidarias en política, acoso político del primer día, sus familias sufren, son amenazados, etcétera. La verdad, francamente, a mí me asombra y me espanta y admiro y abrazo y agradezco a las congresistas que tenemos, a las ministras que tenemos, a las mujeres valientes que todavía se animan a presentarse a la política, pero creo que la tarea de limpiar la política nos toca a todas nosotras. Y no nos confiemos en que ningún líder ni lideresa, por más bueno que sea, nos va a sacar del hoyo, porque esa es otra herencia patriarcal. Pensar que va a venir el héroe salvador. Ya lo elegimos presidente y mañana las cosas cambiaron. No, señores, las cosas no son así. Es mucho más largo y complejo el cambio y mucho más fuerza se requieren. El líder, la lideresa son importantes, pero no les pidamos a ellas, a ellas, a ellos que hagan milagros, porque no son santos, no son milagrosos, son personas. La tarea es colectiva, compañeras, y por eso tenemos que hacer organización, colectivas, y estar juntas, y estar solidarias, si no, no la logramos, no la logramos. Gracias, Marfil. No, a ti, querida Esmelda, muchas gracias por la pregunta. Gracias a todas nuevamente. Sí, las invito a las que puedan aprender su micro para tomarnos una fotito final, y muchísimas gracias, Marfil, por estar aquí, por las experiencias, por todo ese aprendizaje, y bueno, continuamos mañana con los siguientes temas que están planteados en la conferencia, así que están cordialmente invitadas también. Están buenasas todas las conferencias, yo también voy a tratar de meterme, chicas, ojalá pueda. Perfecto. Muchas gracias, excelente.